Vamos a llamar a nuestro hermano Dani Raudales, que trae el mensaje de esta mañana con el tema Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. La segunda parte, la cena del Señor, ¿verdad? Texto clave, Juan 1:29. Hermano. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este último mes del año, ¿verdad? Que Dios nos permite poder estar aquí por la gracia del Señor. Creo que Dios ha sido fiel y nos ha mantenido todo este tiempo, y esperemos el otro año a ver que el Señor pueda ir añadiendo a nuestra vida, ¿verdad? Tiempo para poder servirle, para poder hacer su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Quiero invitar también a los hermanos que nos miran en las redes sociales, darles la bienvenida, pero también invitarles a que se matriculen al DFC. Ya las matrículas están abiertas, tanto virtualmente, ¿verdad? Como usted puede inscribirse también el día de hoy. Los hermanos servidores también andan a los trifolios. Y usted puede inscribirse. Recuerde que no terminamos de aprender. Siempre estamos en ese proceso, aprendiendo. Y aunque usted ya haya terminado, se haya graduado, le invito a que usted sea oyente. Mire, es bonito porque usted va a ir aprendiendo un poquito más. Y los maestros que tenemos son maestros, pues, gloria a Dios por sus vidas, que nos han estado apoyando, ¿verdad? Y no va a ser excepción el siguiente año. Entonces, le invito a que se inscriba y continúe en el DFC. Hoy tendremos dos momentos especiales. El primer momento del mensaje de la palabra del Señor, y el segundo momento, lo que es la Santa Cena. Pero antes, ¿verdad? Todos quedan así, pero antes, vamos a darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Entonces, que levanten su mano ahí, los que nos visitan por primera, segunda, tercera, cuarta vez. Les voy a indicar que ya está mi mamá, ¿verdad? Así que, bienvenida nuevamente a Honduras, ¿verdad? Por segunda vez del año que ella viene de Estados Unidos. Entonces, bienvenida aquí en su casa también, ¿verdad? Porque donde estamos, 2 o 3, dice, ahí está el Señor. Bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos permites poder estar en este lugar, poder honrar y glorificar tu nombre. Permite, Señor, que tu palabra nos ayude, Señor, a crecer más y más en ti, que traiga consuelo a nuestra vida y esperanza, Señor. Eso es lo que necesitamos de ti, Señor, y gracias, Señor, por tu fidelidad. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como lo anunció el hermano Franklin, ¿verdad? Esta es la segunda parte del tema Jesucristo es el Cordero inmolado de Dios, la Santa Cena del Señor. Vaya conmigo, acompáñeme al texto clave, que es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Ese es el texto que vamos a estar trabajando el día de hoy, viendo la lectura bíblica y hablando un poco más acerca de lo que Jesucristo ha hecho por nuestras vidas. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio del Cordero es un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, que nosotros podemos ver en las Escrituras. Por aquellos, o sea, por nosotros, por los cuales murió. Y esa sangre derramada fue el perdón de pecados para cada uno de nosotros. Hermanos, hoy tenemos que gozarnos porque ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Jesucristo aplacó la ira de Dios. Y mire, esa fue una decisión voluntaria del Hijo de Dios, porque era la única manera para que nosotros nos podamos acercar a Él. No había otra forma de poder acercarse a un Dios santo, justo, verdadero. Con nuestras vidas, como vivíamos antes, no podíamos acercarnos a Dios. Solo es por medio de Cristo y el perdón de pecados que tenemos por medio de su sangre que podemos acercarnos a Dios. Por eso nosotros en el Antiguo Testamento vemos como el profeta Isaías, cuyas profecías anticipaban la venida del Señor Jesucristo, como el Cordero inocente en cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho a Adán y a Eva. Acompáñenme ahora al texto del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Aquí vemos cómo
el profeta Isaías habla acerca de los sufrimientos del Hijo de Dios, de los sufrimientos del Cordero Inmolado. En este texto, como en todo lo que está aquí en el capítulo, nos habla de lo siguiente. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, el evangelio de Cristo es esto. Es los sufrimientos de Cristo, lo que Él padeció, lo que Él hizo por usted y por mí. Jesucristo fue azotado, golpeado, insultado, acusado injustamente. El justo, crucificado. Isaías profetizó que Él quedaría prácticamente irreconocible y que sería una de las golpizas más severas de un ser humano. ¿Se imagina usted cómo quedó el rostro del Señor Jesucristo? ¿Cómo quedaron su espalda? Vemos entonces aquí que Isaías muestra el dolor que padeció por cada uno de nosotros. Él dio su sangre como un completo sacrificio por nosotros. Nos reconcilió con el Padre Celestial. Asimismo, Él nos dio libertad de nuestros pecados. Esa era la voluntad de Dios. Era voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque necesitábamos un redentor. Necesitábamos ser liberados del pecado. Y solo Jesucristo lo pudo hacer. Por él somos perdonados y alcanzamos la vida eterna. Esta expresión en este versículo y en todo el capítulo de Isaías, usted cuando tenga tiempo en su casa lea todo el capítulo de Isaías, nos muestra el panorama de cómo el Cordero de Gloria fue tratado en este mundo perdido y lleno de dolor, cuyo sufrimiento y sacrificio traería a nosotros esa redención. Amados hermanos, no solo fue para Israel, también fue para nosotros, la iglesia, por la cual Él compró con su sangre preciosa, nos dice la palabra. Y para todo aquel que crea por medio de la fe que Él pone en cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. El Cordero perfecto Jesucristo, su sacrificio no fue en vano, sino que cumplió ese plan divino que desde antes de la creación del mundo, aunque Satanás, acuérdese que quiso impedirlo. ¿Recuerda usted después de que fue bautizado el Señor Jesucristo? Que estuvo en ayuno y oración. Fue tentado por Satanás. Pero él cada cosa que Satanás le decía, él decía la palabra. Escrito está. Escrito está. Vemos entonces que Satanás, desde un inicio del ministerio del Señor Jesucristo, quiso impedir esto, que se cumpliese esta profecía de un Salvador. Pero esto no detuvo al Señor, pues Él tenía bien claro cuál era su propósito en esta tierra. Dar su vida por cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Mire qué precioso lo que nos dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué es lo más preciado que usted tiene en esta vida? ¿Qué es lo más preciado? ¿A dónde está su tesoro? Ahí estará su corazón. Muchos no deseamos morir. Le tenemos miedo a la muerte. Y como seres humanos eso es normal. Pero mire el Señor Jesucristo cumpliendo el propósito, dijo, pongo mi vida por ustedes. Doy mi vida completa por ustedes. Ese es el sacrificio del Cordero de Dios. Perfecto, digno de alabanza. El sufrimiento de Cristo es también un recordatorio para cada uno de nosotros como creyentes y discípulos del Señor. Recordarnos los terribles sufrimientos que causó esto por causa del pecado nuestro. Él pagó lo justo. Entonces, nosotros no podemos dejar de admirar la cruz, de admirar a Cristo, porque esto nos recuerda a nosotros el sacrificio vivo que Él hizo.
por toda la maldad que hay en esta tierra. Nos damos cuenta entonces de que necesitamos un Salvador. Cuando nosotros miramos nuestro pecado y nos miramos lo imperfecto que somos, necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien justo. Y solo en Cristo lo podemos encontrar, en nadie más. Todos pueden fallar, pero Cristo no. Él va a permanecer fiel, siempre fiel. Por eso nuestra confianza, amados hermanos, debe de estar en Cristo. Y Jesús no solo cargó con nuestros pecados, sino que se hizo pecado por nosotros. Derramó Dios toda su ira y juicio contra él. ¿Recuerda usted en la cruz lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre lo quería abandonar, es que el Padre no podía estar junto a algo pecaminoso. En ese momento le estaba cargando todos sus pecados. No porque Cristo era pecador, no. Él fue justo. Pero en ese momento estaba cargando su pecado y mi pecado. Nos estaba liberando, nos estaba dando un acceso ante el Padre. Él decidió a favor nuestro hacerlo voluntariamente. Rehusó tomar vino mezclado con hiel para disminuir el dolor que tenía todo su cuerpo, amados hermanos. No solo era una parte de su cuerpo, no como nosotros que somos frágiles, ¿verdad? Usted se golpea un dedo, anda con el dedo ahí. Si es posible, se lo inyesa porque le duele. Imagínese el Señor Jesucristo azotado, golpeado, insultado. ¿Podríamos nosotros soportar todas esas cosas? Por eso Él es digno de toda alabanza y de toda gloria y de todo honor. No hay nadie a quien le podamos decir esas cosas, solo al Señor Jesucristo, porque solo Él es digno. Porque ahora por ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, nos permite entrar a su presencia, a reconciliarnos juntamente con Él, a venir con un corazón arrepentido. Él nos demuestra su perdón en la cruz. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Nos hace recordar lo siguiente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amado hermano, ahora nosotros tenemos el beneficio y el privilegio de poder servir al Dios vivo. Antes nuestras obras eran obras muertas, no servían para nada. Pero ahora Cristo mora en nosotros y podemos servirle a Él, porque Él mora por medio de su Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. Podemos hacer obras de justicia para Él. Pero las obras no nos van a llevar a la salvación. Solo es por medio de la fe que usted puede obtener salvación en Cristo. Pero las obras son necesarias, claro que sí, porque muestran lo que Cristo está haciendo en su corazón, el fruto de Dios en usted. El Espíritu Santo actuando en usted. El perdón de Cristo no puede ser ganado por buenas obras a favor nuestro. Viene a través de esa fe y la gracia de Dios que nos da la justicia gratuitamente mediante la redención en Él. Esa es la forma que la palabra de Dios nos muestra. La vida de un creyente, amados hermanos, empieza con una fe que salva. Fe no en cualquier cosa o en alguien, sino fe en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la fe que salva. Por eso ahora disfrutamos de todas esas bendiciones anunciadas por los profetas del Antiguo Testamento, que nos muestra al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. La expiación que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nuestros pecados es pagar el precio, porque Él nos ha hecho que creamos en Él. No porque yo vine a buscar al Señor, no porque yo lo busqué. Hermanos, si nosotros nos ponemos a decir que yo busqué a Cristo, es mentira. Que yo lo acepté, es mentira.
Él me buscó a mí por su misericordia, me atrajo a Él con su amor eterno. Solo así, por medio del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, es que podemos llegar a Él. Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 19. Vaya conmigo a esa lectura. Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 19. Dice el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, dice Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Amados hermanos, estamos propensos a eso. Vivimos todavía en esta carne, vivimos en este mundo perdido. Solo el poder de Dios actuando en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo nos puede apartar del pecado. No hay otra forma. Si yo lo quiero hacer en mis fuerzas, no lo puedo hacer. Solo Dios puede hacerlo en mí cuando Cristo ya mora en usted. Entonces, la evidencia irrefutable de conversión verdadera es la humildad y sumisión a Cristo por medio de la obediencia a su palabra. Y eso solo es posible por medio del poder que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, los creyentes. Cuando usted viene a Dios, usted recibe el Espíritu. El Espíritu es el que dice a usted, esto está mal. Esto no es así. Y usted oye su voz, oye la voz, y Dios lo hace crecer en él y en su palabra. Es a través de esa muerte en la cruz del Calvario, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado del mundo, y la resurrección que Cristo hizo al tercer día, que nosotros ahora disfrutamos del beneficio de la salvación. Mira, amados hermanos, el hecho de que Dios mismo dio la provisión de esa ofrenda para expiación y pago de nuestros pecados, esto es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio, que nosotros miramos plasmada aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Es aquel misterio del cual el apóstol Pablo habla, que ahora es revelado a toda la iglesia, y que ese misterio sigue vigente para cada uno de nosotros. Entonces, podemos descansar, porque la salvación que recibimos de parte de Dios es eterna, pues no se sostiene en lo que nosotros podamos hacer o hicimos antes de conocer a Dios, sino se sostiene en Cristo Jesús y en su obra redentora. Qué precioso eso, saber que la salvación se sostiene en Cristo. Si la salvación se sosteniera en mí mismo, ya me hubiera perdido nuevamente. Cada vez me estaría salvando y otra vez a salvarme. Fallé, vuelvo de nuevo. No depende de mí, depende del Señor Jesucristo y su obra redentora. Ese es el amor de Dios demostrado a nosotros, para aquellos que han creído también gratuitamente, incondicional, porque Él nos eligió a nosotros para amarnos en Cristo, antes de la fundación del mundo. Usted nunca se imaginó estar aquí, este día, o escuchar por medio de las redes sociales el Evangelio. Pero este es el tiempo del Señor. Este es el día del Señor. Las buenas nuevas de salvación. Es la obra de Cristo, no la nuestra, lo que nos da esa seguridad de salvación. Vaya conmigo a la primera carta a Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 21. Mire lo que nos narra aquí el apóstol Pedro en este capítulo. Sabiendo que fuiste rescatado, les dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Usted ve bien claro ahí, amados hermanos. Es en Cristo, no en nadie más. Donde tenemos esa esperanza. Es por su sangre, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que hemos recibido ese perdón de pecados. El cordero de gloria, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El mismo verbo que nos habla el apóstol Juan, quien más tarde llegaría a ser Jesucristo mismo, fue el medio para salvar a la humanidad. Esa gloriosa vida eterna que usted recibe ahora en Cristo Jesús. Lo que el mundo no nos ofrecía. El mundo que le ofreció a usted antes de que conociera al Señor: sufrimiento, dolor, traición, pérdida. Eso es parte del mundo, sí, claro. Pero en Cristo no. En Cristo usted tiene la gloriosa esperanza de que un día estará con Él. Y aún aquellos que se han ido estarán con usted también. Amados hermanos, qué precioso saber eso. Tenemos esperanza. Hay una esperanza en el Señor. Hay una esperanza en Cristo. Aunque este mundo perdido nos aflija, no tenga temor. No tenga temor. Esto va a pasar. Esto es temporal. Pero lo que Cristo hizo es eterno para nosotros. Esa es la esperanza que debemos de alcanzar. Por eso se necesitaba que Cristo experimentara todas las tentaciones, dolores, traiciones, hambres, angustias de este mundo, a las que también usted y yo estamos expuestos en esta vida. Pero más que nada se requería de que Él fuera perfecto, derramara su propia sangre, muriera por los imperfectos seres humanos, para poder alcanzar nosotros salvación. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando usted es expuesto a este mundo, recuerde al Señor, que Él también lo fue, que Él sufrió, que Él pasó también eso. ¿Pasó hambre? Sí, claro que sí. ¿Dónde no recostar su cabeza? Claro que sí. Amados hermanos, nuestro Señor es un ejemplo. En la Biblia lo miramos. Es el ejemplo que necesitamos ver cada día. El verbo a través del cual Dios creó el mundo y la humanidad. Y nos ha hablado en estos postreros días por medio de su palabra escrita. Nos abrió la oportunidad para conocerle, para amarle, para servirle. ¿No se alegra usted porque tiene esa oportunidad de poder servir al Señor? Porque le dio la oportunidad de conocerle. ¿Quiénes éramos nosotros, amados hermanos? Nadie. Para el mundo éramos lo que ellos querían. Pero después eso se pierde en algún momento. Pero en Dios usted es su hijo. Ahora es hijo del Señor. Hijo de Dios. Esto, amados hermanos, no solo es uno de los grandes acontecimientos de la historia, nada más, como otros que conocemos, sino que es el más grande de todos. ¿Sabe por qué? Porque trasciende nuestro tiempo y nuestro momento. Cualquier tiempo y momento lo trasciende el Evangelio de Cristo. Dios registró todos estos hechos en la palabra y acontecimientos hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, para mostrarnos ese profundo amor, ese significado de que el verbo se hizo carne por nosotros. Mire, entender esto con la mente humana es difícil, hermano.
no lo va a entender. Solo cuando el Espíritu Santo trabaja en usted, en su corazón, por medio de la predicación fiel de las Escrituras, es que usted puede entender esto. Pero de otra forma no va a entender. Es necesario entonces conocer al Señor Jesucristo por medio de las Escrituras, entender este misterio que fue revelado para usted y para mí. Dios es el libertador que nos salva por medio de su gracia irresistible. Él es el Dios providente que nos preserva a pesar de nuestros pecados y fracasos diarios. No nos abandona. Amados hermanos, la gracia irresistible es precisamente esa acción poderosa del Espíritu Santo que hace usted como elegido de Dios para que oiga el llamado del Evangelio. Y que asimismo usted pueda responder en arrepentimiento y en fe para el día de su salvación. Así Dios respondió a nosotros. Dios nos habló a nuestra vida, a nuestro corazón. Es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario que somos perdonados, porque hemos creído en Él. La palabra del Señor nos menciona que Jesucristo es el Cordero sacrificado que nos lleva a Dios. No hay otra forma. Es la sangre del Señor Jesucristo que nos permitió poder escapar de la ira de Dios, al igual como Israel. ¿Recuerda usted en Egipto la última plaga? La muerte de los primogénitos. El Señor dio una orden a los israelitas y les dijo qué tenían que hacer para que no pasara el ángel de la muerte. Ellos obedecieron, algunos sí, pero otros no. Pero Dios iba a cumplir eso. Entonces vemos ahí reflejado el amor de Dios hacia Israel, hacia su pueblo. Es importante entonces que hoy nosotros conozcamos estas cosas, como nuestro Redentor fue llamado el Cordero de Pascua. Estaba dispuesto a dar su vida, su sangre en ofrenda. Era el precio que debía de pagar para limpiarnos y santificarnos para nuestra redención. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Acompáñenme esa lectura. Mire lo que nos dice la palabra. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amado hermano, lo que está escrito ahí para usted y para mí. Jesús se convirtió en el Cordero de Pascua para la iglesia cristiana. El apóstol Pablo enseñó esto, siempre en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues, dice, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso es que nosotros celebramos a principio de cada mes la Santa Cena del Señor con gozo, con alegría. 12 veces la celebramos al año, recordando la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo, como un mandato que Él nos ha dejado para poder hacerlo. Sin el sacrificio del Señor Jesucristo, no tendríamos perdón de pecados, no tendría esperanza alguna. Porque el mundo solo trae dolor, angustia, enfermedad. Esto es lo que nos ofrece el mundo. ¿Qué nos ofrece la palabra del Señor? Que un día estaremos con Él, glorificados, con cuerpos diferentes. Ya usted no va a tener la enfermedad que tiene, ya no va a sufrir por hambre, va a ser glorificado en el Señor. Su cuerpo va a ser glorificado en Cristo. Ahorita nos lamentamos, hay mucho lamento, mucha angustia, mucho dolor. Pero mantengamos ese gozo vivo en nuestros corazones, amados hermanos.
Este sufrimiento pasará. Estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, es que el pecado fue lo más terrible que le pudo pasar al ser humano. Eso es lo más terrible. Pero el Señor dio una respuesta. El pecado trajo dolor. Pero cuando estamos en el Señor, Él trae gozo. Trae sufrimiento. El Señor trae alegría. El apóstol Pablo explica que el fundamento del mensaje cristiano es la reconciliación. Él lo afirma. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 a 19. El Señor nos reconcilió consigo mismo. Trajo reconciliación a nuestra vida, que solo proviene de Él. Así nos dice aquí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A usted y a mí nos encargó poder llevar el evangelio, poder hablar a otros lo que nosotros ya recibimos. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Dios permitió que la brecha fuera sanada a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue el amor de Dios por nosotros que estuvo dispuesto a sacrificar su propio Hijo por la humanidad. Entonces nosotros vemos que toda la idea central de la iglesia cristiana y el ministerio se trata de la reconciliación. Y ahora es posible en Cristo Jesús. Ese es el plan de salvación para la humanidad. Mire, no es una idea sacada de la manga de un hombre, ¿no? Por muy sabio que sea, por muy preparado que sea, no puede salir de una mente depravada y malvada y perdida. Esa es una idea de Dios, es el plan de Dios, es el método que Dios escogió para quitar el pecado de cada uno de nosotros. El Verbo hecho carne, que debía venir a esta tierra a sufrir por nosotros, a morir. Pablo lo expresa aquí, en este profundo acto de piedad y misericordia. Aquí vemos entonces los atributos de Dios. Atributos a favor del mismo hombre. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Ahí lo expresa el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amado hermano, Jesucristo estaba totalmente comprometido, no a medias, ni a regañadientes, ¿verdad? Sino que en obediencia a su Padre cumplió el propósito por el cual fue enviado a este mundo perdido. Demostrar el amor del Padre que tenía hacia su creación. Usted es la creación de Dios. Y él vino a demostrar su amor al perdido. Lo enseñó en la noche de la última Pascua que celebró con sus discípulos, antes de ofrecerse como el perfecto Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de ser llevado a la cruz, antes de ser traicionado. ¿Sabe qué? Muchos estuvimos ahí. Y que usted diga, no, sí, claro que sí. Con nuestro pecado lo traicionamos. Con nuestra forma de ser lo traicionamos muchas veces.
lo crucificamos. Mire lo que nos dice aquí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Qué atrevido Pedro, ¿eh? Qué atrevido Pedro. No, o sea, quería que lo vea completo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y después le menciona el Señor, más adelante, que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, aquí vemos la humildad del Señor Jesucristo, como Él muestra su humildad, siendo superior, se humilló. Muchas veces a nosotros no nos gusta eso. Es que me humilló, es que me dijo tal cosa. Y queremos responder. Mira el ejemplo que nos da el Señor. Se humilló, enmudeció. Amados hermanos, tenemos un gran ejemplo plasmado en las Escrituras. Por eso llegar a comprender esto en nuestra mente carnal es difícil. Sería imposible en nosotros. Nos perdemos. Por eso Juan expresa esto. Jesucristo, la luz del mundo, que ya resplandeció en cada uno de nosotros, en usted y en mí, que ya nos liberó, que nos hace nueva criatura, que nos renueva por medio de su poder y su gracia. En todas las facetas que usted mira en la palabra de Dios, en los evangelios, Jesucristo nos da ejemplo, nos deja un ejemplo de vida que debemos de seguir. Pero a veces que es difícil en este mundo. Es difícil, amados hermanos. Solo con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios podemos hacerlo. Solo así. Y aún así nos cuesta. Pero estamos en este lugar porque estamos aprendiendo. Día con día nos vamos renovando. Estamos instruyendo. También el sacrificio del Cordero de Dios inmolado nos demuestra el gran amor del Padre para que seamos llamados sus hijos. Vaya conmigo a la primera carta a Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. El Señor Jesucristo nos da la salvación y la vida eterna, pero también somos llamados hijos de Dios. Ese es uno de los beneficios que usted tiene. Yo tengo. Nos dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica en sí mismo, así como Él es puro. En este mundo no vamos a alcanzar la perfección, nunca. Pero estamos en ese proceso que el Señor nos está llevando. Pero cuando venga nuestro Redentor, Él nos va a perfeccionar. Por eso, hermanos, no debemos de desistir cada día. Perseverar en la palabra del Señor, en la lectura de la palabra del Señor, en la oración, en esas disciplinas espirituales que debemos de tener. Ya este año, lo que termina de este año va a ser pegar la lectura bíblica anual. Lo que hacemos como iglesia todos los años. Para que usted tenga ese devocional diario y le ayude a crecer, amado hermano. Para que usted crezca en el Señor. Aquí el apóstol nos está enseñando que debemos vivir el presente, poniendo nuestros ojos y esperanzas en nuestra gloriosa y futura glorificación en Cristo. Precisamente esta es la doctrina, nos enseña que los creyentes seremos transformados a una condición sin pecado alguno y que vamos a recibir esos cuerpos glorificados en la presencia de Dios. Así es el amor de Dios para nosotros, para usted y para mí. Es exclusivo, es un amor infinito, no tiene límite. Ese es el amor de Dios, demostrado en la cruz de Calvario por su Hijo. ¿Cuánto daríamos a nuestros hijos en sacrificio a alguien? Lo pensaríamos 2 veces, 3, 4, 5. Pero el Señor, Dios Padre, lo hizo. Dio a su único Hijo unigénito. Ese es un amor eterno, ¿verdad? Un amor que no va a cambiar. No va a cambiar ni va a aumentar. Va a permanecer. Tampoco va a disminuir. No va a cesar. No se va a perder. Va a permanecer ese amor de Dios. Porque Dios es inmutable, no cambia. Por eso usted y yo podemos estar seguros del amor de Dios para nuestras vidas. Que aunque somos imperfectos, Él nos amó. Que aunque le fallamos, Él sigue siendo fiel. Que aunque no le servimos, pero Él siempre nos sigue dando el sol, la luna, un día más. A pesar de todo eso, el Señor no va a cambiar. El amor de Dios es tan grande y misericordioso en perdón, en consuelo y salvación para nuestras vidas. Efesios, capítulo 2, del versículo 4 al 5. Mire lo que nos dice esta escritura hermosa. Ya vamos a ir cerrando este momento para pasar a nuestra Santa Cena. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amado hermano, cuando nosotros éramos incrédulos, no conocíamos esto. Despreciábamos el Evangelio. No estábamos regenerados totalmente. Pero ahora al conocer las Escrituras, al conocer el Evangelio, vemos los beneficios que el Señor trae para nosotros. Es que el mundo muestra otras cosas diferentes a lo que el Evangelio nos da. El incrédulo no conoce lo que Dios le quiere dar, porque está cegado. Su mente está depravada. Pero solo cuando viene la luz de Cristo, que resplandece por medio de la fiel palabra, las Escrituras, es que son abiertos nuestros ojos. Podemos entender estas cosas. Por eso,
Para muchos es una locura que estemos un domingo aquí en la mañana. ¿Qué vas a hacer el domingo en la mañana? ¿Estaría durmiendo? ¿O estaría en otro lado? ¿Me voy de viaje? Es una locura para aquellos que no conocen el Evangelio de Cristo. Que nos ven a nosotros deleitarnos en las Escrituras. Que nos ven a nosotros gozarnos al reunirnos, a tener comunión como hermanos. Simplemente no lo pueden entender. Posiblemente muchos dirían, mira, deja de gastarte, verás por vos mismo. Salí adelante, mira, prospera más, trabaja los domingos. Así hacer más billete. Poner los pies en la tierra, le dijeron. Así le dicen. Deja de pensar esas tonterías que te enseñan en la iglesia. Y comienzan a cuestionar todas estas cosas, amados hermanos. Porque el mundo no conoce al Señor Jesucristo. Lo rechazan. Pero nosotros al conocerles, sabemos que nos gozamos de estar aquí. Al vernos, al servir al Señor. Es un gozo que el mundo no nos va a dar. Es el gozo del Espíritu Santo que el Señor ha depositado en usted. Es el amor de Dios que nos hace vivir en este mundo perdido. Es ese amor por el cual nosotros caminamos juntos y en armonía. Hasta aquí me voy a quedar, amados hermanos. Vamos a pasar al momento de la Santa Cena del Señor. Espero que esta palabra haya quedado en su corazón y en su mente. Que nos ayude a reflexionar en nuestras vidas. Por eso lo mencionaba. Es un gozo para nosotros y en obediencia a la palabra de Dios en este momento de la Santa Cena. Es el nuevo pacto perfecto y aceptable delante de Dios. El propósito de la Santa Cena del Señor es ese: recordar la muerte, resurrección y vida de Señor Jesucristo. Y que un día Él vendrá por su iglesia. La Santa Cena nos prepara a nosotros para que vengamos en arrepentimiento y conciencia de aquellas cosas que hemos fallado, porque somos humanos. Y vamos a seguir fallando. Pero podemos venir al Señor en arrepentimiento para ser perdonados delante de Él y poder perdonar a los demás. Nos prepara para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia cuando Él venga en su segunda venida. Nos anuncia que el Señor Jesucristo dio su sangre en la cruz del Calvario por su iglesia para el perdón de pecados. Y nos recuerda que Él está vivo y que regresará nuevamente. ¿Quiénes no pueden entonces celebrar esta Santa Cena del Señor? Pues recuerde que esto se toma con discernimiento, ¿verdad? Usted no puede tomar la Santa Cena del Señor y ya. Tienen que ser por creyentes, aquellos que se han arrepentido y con fe han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y Redentor, que han nacido de nuevo y que dan fruto de arrepentimiento. No es apropiada para los niños que aún no tienen discernimiento de estas cosas. Voy a pedir al coro, vamos a entonar un himno antes de... Y los hermanos que nos puedan ir dando los elementos, repartiendo los elementos. Pónganse en pie, amados hermanos, y mediten esta palabra que acabamos de hablar el día de hoy. Y en oración ahí usted personalmente con el Señor, pídale perdón, para que el Señor sea el que pueda traer paz a nuestras vidas.
todo suele aplicar. Cuando todos salvados se congreguen ante Dios, siempre también este lugar. Cuando allá se pase vista, cuando allá se pase vista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Todos tienen sus elementos, amados hermanos. Vamos a dar lectura entonces a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Nos dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. Continuando con la lectura. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa. Para finalizar, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, amados hermanos. Eso es el propósito que nos conecta a nosotros con la muerte, resurrección y vida del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por este momento especial que nos ha dado, Señor. Señor, sabemos de que solo en ti tenemos esperanzas, solo en ti tenemos perdón.
Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, por venir y morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Gracias porque podemos tener redención en ti. Te doy gracias, Señor, por cada hermano y hermana, Señor. Que tu gracia y tu paz siempre esté sobre sus vidas y sus familias. Todo esto, Señor, es para tu honra y para tu gloria. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén.